Ujú. Profesor, y la idea del Espíritu Santo, tal cual hoy en día la mayoría de los cristianos cree que el Espíritu Santo es parte de la persona, que son tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, asimismo se veía en el primer siglo. En absoluto. En el primer siglo, la mayoría de los cristianos, a pesar de algunas formulaciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como por ejemplo al final del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, al final, y si proclamad, habla el Señor resucitado. ¿eh? No habla el Jesús histórico, sino el Jesús ya resucitado. Y si proclamad a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú coges esa fórmula, que es del año 90, y la entiendes como hoy, después del concilio de Nicea, año 325, y sobre todo después del concilio de Constantinopla, es decir, bueno, de Calcedonia, que es un barrio de Constantinopla, del 451, como tú lo interpretas, lo interpretes Ujú. a tenor de lo que es el cristianismo a finales del siglo V, te equivocas de medio a medio. Porque la mayoría, la inmensa mayoría de los cristianos, en el siglo I e incluso en el siglo II, no tenían de ningún modo claro qué era eso del Espíritu Santo. No sabían, no lo sabían. En el año 150, en Roma, escrito en griego, un tal Hermas, H-E-R-M-A-S, Hermas, escribe un libro que se llama El Pastor de la Iglesia. Y consiste el libro en que se le presenta a una anciana en visiones y en sueños y le dice cosas sobre cómo ha de comportarse la Iglesia de Roma, y efectivamente la Iglesia de Roma ha de comportarse y enseñar a las demás iglesias a comportarse igual. Pues si tú lees esa obra, El Pastor, escrita en Roma, una obra de exhortación para que la gente se porte bien, resulta que el que escribe la obra era el hermano del Papa, o sea, era el hermano del obispo de Roma. Pues te aseguro que si tú lees El Pastor, al final dices, ¿y qué pensaba este del Espíritu Santo? Yo creo que no tenía una idea clara en absoluto. La idea de la Trinidad es una idea que se va desarrollando muy lentamente entre los cristianos. Entre otras razones, porque la Trinidad es absolutamente contraintuitiva. Eso de tres personas, ¿no? Distintas, una sola naturaleza, un único Dios. Eso no hay quien lo entienda. Y por eso se llama misterio de la Trinidad. Y sobre todo, para los judíos, desde el siglo II, empezaron a pensar que los cristianos estaban locos. Y no solo eso, sino que los cristianos eran unos blasfemos, que sin darse cuenta estaban pensando que había no uno, sino dos dioses, el Padre y el Hijo. Y cuando pasó el tiempo, allá por el siglo III, y la teología cristiana se hace a través del pensamiento de Platón y sus seguidores, entonces se va perfilando lo mismo que los neoplatónicos, que piensan que existe un Dios único, sí, que tiene como una especie de compañera que es su mente, pero que hay que entre los dos más o menos generan un hijo que es el verbo. Fíjate que esto es un antropomorfismo, pero es como pensar cómo se generan los seres humanos, ¿no? Pero lo piensan de Dios de una manera, digamos, sublimada. Y entonces empiezan a pensar que hay algo que une al Padre y al Hijo. Unos piensan que ese algo es la madre del Hijo, el Espíritu. Y en el siglo II tenemos trozos de evangelios de judíos que piensan que el Espíritu es la madre de Jesús. Te parecerá extrañísimo,
porque en ese momento la Trinidad sería Padre, Madre e Hijo. Es decir, una Trinidad totalmente distinta. Pero eso eran algunos judíos que se habían convertido al cristianismo. Poco a poco los expaganos pensaban más bien al modo platónico. Es decir, que la teología cristiana es muy platónica. Y los platónicos del siglo II, sobre todo del siglo III, no sé si te suena Plotino y Porfirio y Jámblico, esa gente especulaban sobre cómo se había generado el universo a través de una suerte de emanación de la divinidad. Pues bien, en esas emanaciones, lo primero que se emana, o el Dios invisible lo primero que emana, es como una especie de doble de sí mismo, y eso sería el Espíritu Santo. Y entre los dos emanan a la palabra, que al principio la palabra está dentro de Dios, no proferida, pero cuando es proferida hacia afuera, ya es el verdadero verbo. Y a partir de ahí, de esas tres personas, empieza lentamente un proceso que acabará con la creación del universo. Cuando la teología cristiana en Oriente, es decir, en Alejandría, Egipto, en Antioquía, Siria, que hablan griego y arameo, en Asia Menor, que hablan lenguas bárbaras, pero los cultos hablan griego, es decir, en Éfeso, ¿no? En Halicarnaso, Esmirna, en todas esas ciudades. Ahí, bueno, pues resulta que cada vez se hace la teología más griega. Y eso pasa a los romanos. Los romanos aprenden teología en griego. La Iglesia de Roma aprende su teología en griego. Es exactamente igual que si ahora tú fueras a la primera potencia del mundo, que es Estados Unidos, y la gran iglesia de Nueva York habla francés. A que sería extrañísimo. Completamente. Y que todo el mundo escribiera los tratados de teología en Washington, D.C., lo escribiera en francés. Pues eso pasaba en Roma hasta el año 250, en que Novaciano empieza a escribir en latín un tratado de teología. Antes no, antes se escribía todo en griego. Por eso te quiero decir, la teología es griega. Ahí ya el Espíritu Santo se piensa al modo platónico como una especie de emanación. Ya desde el siglo II se creía que Dios, Dios Padre, actuaba hacia afuera como con una especie de manos. Los más brutos decían esas manos, pues son su sabiduría o su palabra, y se la imaginaban, digamos, como una entidad, ¿no? Pero los más refinados decían, no, eso no puede ser. Dios actúa hacia afuera, o sea, Dios como sabiduría o Dios como palabra, pero sigue siendo Dios. No es nada más que una manera de hablar. El tú considerar la sabiduría como una persona, hombre, pues es realmente una, digamos, una rudeza. Mientras que si tú piensas que Dios es un modo, es algo más sublime. Pues el Espíritu Santo es eso. Dios hacia afuera, por ejemplo, ¿cómo? Actuando en el Hijo. El Hijo es un profeta también. Pues Dios actúa en el Hijo. O Dios actúa en los profetas. Actuó en los profetas del Antiguo Testamento, o la Biblia hebrea, como deberíamos llamarla. Y ahora actúa en los profetas cristianos. Dios hacia afuera. Así es como lo piensan muchos judíos en el siglo II. Y ahí los judíos, esa manera de actuar de Dios hacia afuera, van evolucionando de tal manera que en la teología mística de los judíos, que es la Cábala, ese Dios hacia afuera son los modos de Dios, son los números, los sefirot, su inteligencia, su poder, su providencia, hasta 10. Mientras que los cristianos personalizan tanto la palabra y la unen al Mesías, como ese lazo de unión entre el Padre y el Hijo.
y lo consideran una persona. Repito, eso para los judíos es una locura y una blasfemia. Y luego más tarde, 3 o 4 siglos más tarde, en torno al 620, cuando aparezca ese misterioso poeta en Arabia y profeta, que es Mahoma, del que sabemos muy poco, históricamente muy poco, y se empiezan a formar dichos no solo de Mahoma, sino de otros 2 o 3 profetas más que se van reuniendo en lo que más tarde será el Corán. Ese Islam primitivo es judío y es cristiano, totalmente judío y cristiano en eso. Y por eso se verá que en el Islam los mayores ataques, en el Corán, claro, son contra los cristianos. Se unen judíos e islámicos en decir así claramente, estos cristianos están locos. ¿Cómo se les ocurre pensar que Dios tiene un hijo? Eso es una blasfemia. Volviendo entonces a antes. La idea en el siglo I, en el siglo II e incluso en el siglo III del Espíritu Santo es en absoluto obscura para la mayoría de los cristianos. Solo hasta el siglo IV, y cuando se extiende por medio de los obispos y las cartas y las actas del concilio de Nicea, que se han perdido, por cierto, es decir, un concilio muy importante, las actas se distribuyen, se copian y se distribuyen a las principales iglesias de la cristiandad. ¿Cuántos cristianos habría? Pues a lo mejor en el siglo IV había 2,5 millones de cristianos ya en el Imperio Romano. Poco a poco, desde el siglo IV hasta finales del siglo V, la gente va recibiendo a través de los obispos, los teólogos, los clérigos en las homilías y sermones una idea clara del Espíritu Santo. Y que ese Espíritu Santo dentro del cristianismo hay que entenderlo como la Trinidad. Entonces ahí nace la Trinidad. Es decir, se consolida y se confirma en el siglo V después de Cristo. Antes es todo confuso y empieza a ser menos confuso en el siglo IV a partir del concilio de Nicea. ¿Qué te parece?